Ya que nos hemos introducido más al manejo de tipos de datos y un poco a las primeras funciones, vamos a comenzar a trabajar algunas expresiones adicionales y algunos mecanismos que nos van a permitir a poder construir las primeras funciones. Al término de esta sección ya vamos a tener la capacidad de poder escribir nuestros primeros programas en algún lenguaje de programación funcional. Tenemos la expresión if. Haskell es un lenguaje que no provee sentencias. Sin embargo, tenemos la expresión if, que funciona similar al operador terciario de otros lenguajes. Interrogación 2 puntos. La construcción del if empieza con la palabra reservada if, seguida de una expresión condicional, seguida después con la palabra then, la expresión resultado si es verdadero, else y la expresión resultado si es falso. Tenemos un ejemplo. Dice, duplica mayor, que recibe dos argumentos x y y. El cuerpo de la función es una expresión donde lo que hace es preguntar si x es mayor que y, lo que regresa es el valor de x duplicado. En caso contrario, regresa el valor de y. En otros lenguajes existe una sentencia de selección múltiple. En el caso de Haskell tenemos la expresión case, que nos permite validar una expresión sobre otras. La forma que tiene esta expresión es case seguida por la expresión que se va a validar, seguida de la palabra of, y después en una lista de expresiones con las cuales se va a comparar la expresión de evaluación. Si alguna de ellas coincide, entonces se tiene una flecha donde se tiene la expresión resultado. Si ninguna de las expresiones descritas después de la palabra of es equivalente a la expresión que se evalúa, tenemos la palabra otherwise, que básicamente para lo que nos sirve es para tomar un valor por defecto. Si ninguno de los otros valores fue, entonces otherwise indica la expresión resultado que dará esta expresión. Bien, veamos un ejemplo. Tenemos la función get tercer dígito, donde n es el argumento, y tenemos la expresión que denota la función, en este caso formada por la expresión case. Case n of, y entonces tenemos las expresiones contra las que se valida. El primer caso pregunta si n es menor que 100, devuelve 0. Si n es menor que 1000, devuelve div n 100. En otro caso, lo que devuelve es el residuo de dividir lo que se obtiene de dividir n entre 100 entre 10. Si observamos, aquí lo que nos muestra es otra forma de resolver el primer problema de los ejercicios vistos anteriormente. Las guardas son mecanismos que nos permiten definir distintas funciones con el mismo nombre. Es una especie de sobrecarga para casos particulares. Esos casos particulares están denotados por una expresión booleana. En este caso, vemos el ejemplo que se resuelve con guardas que anteriormente fue resuelto con case. En este caso, vemos que ahora se trata de tres funciones. Tienen el mismo nombre, pero cada función está denotada por una guarda que define una expresión booleana. El primer caso define para n menor que 100, la función será 0. Para n menor que 1000, la función será div n100. Y en otro caso, cuando se utiliza otherwise, la función será move div n100 10. Bien, vamos a iniciar lo que se denomina recursión.
al no poseer estructuras de iteración en Haskell, el mecanismo del cual hace uso de la recursión. Una función es recursiva si solo si al menos tiene una referencia a sí misma. El mecanismo de recursión implica definir un punto de corte o de terminación. También suele llamarse resolución de caso más sencillo. El incremento de las definiciones de casos de orden superior, sencillo más 1, sencillo más 2, hasta sencillo más n, permiten encontrar el comportamiento recursivo de cualquier problema. Más adelante vamos a ir viendo con un ejercicio cómo se va llegando a la definición de una función recursiva siguiendo estas simples definiciones. Bien, revisemos un ejemplo. El problema que se plantea es calcular el número de dígitos de un entero positivo. Un ejemplo sería 15 que tiene 2 dígitos, 356 que tiene 3, 4083 que tiene 4. ¿Cuál sería el caso más sencillo? Este caso vamos a llamarle el caso base o caso más sencillo, que son los enteros positivos de un solo dígito. Un número de un solo dígito, la cantidad de dígitos que tiene es 1, por lo tanto se puede determinar que la función número dígitos de n va a ser igual a 1. Si subimos un nivel de complejidad, tendremos el caso sencillo más 1. En este caso sería los números de 2 dígitos. Para el caso de números de 2 dígitos, el resultado va a ser una función que va a ser 1 que invoca a la función que puede calcular un solo dígito. Si incrementamos sencillo más 2, tendremos los enteros de 3 dígitos. En este caso, la función va a ser 1 más la invocación a número dígitos 1 dividiendo n entre 10. Si seguimos aumentando la complejidad para pasar a 4, para pasar a 5, vamos a ver que se resuelve de la misma manera. Resumiendo, el resultado va a ser una función que tiene dos realmente respuestas. La primera para aquellos valores cuyo n sea menor que 10. Cuando n sea menor que 10, entonces va a regresar 1. En caso contrario va a ser 1, con lo que devuelva la llamada recursiva del número de dígitos dividiendo n entre 10. Vamos a probar la función. En este caso vamos a utilizar un valor que es el 78.265. Si revisamos la función en la primera invocación, lo que entra como n es el 78.265. Como n es mayor que 10, entonces se va por el lado del otherwise. El resultado va a ser 1 más lo que se obtenga de invocar recursivamente a la función, en este caso número de dígitos, pasando lo que divida n entre 10. En este caso el resultado es 7826. En la segunda invocación recursiva, el valor de n que entra a la función es 7826. Como sigue siendo un número que es mayor a 9, entonces lo que va a devolver va a ser 1 más el número de dígitos que tiene de dividir n, que es 7826, entre 10. En este caso el resultado da 782. Una tercera invocación recursiva a la función va a hacer que n sea 782. Como sigue siendo mayor que 9, el resultado va a ser 1 más número de dígitos de dividir n entre 10. En este caso, el resultado va a ser 78.
Continuando con la cuarta invocación, el valor de n es 78. Como 78 sigue siendo un valor mayor que 9, entonces el resultado va a ser 1 más el número de dígitos de dividir n entre 10, que en este caso es 7. Al llegar a la quinta llamada recursiva, el valor de n es 7. Como n, que es 7, es menor que 10, entonces lo que va a devolver es 1. Ese 1, ¿a dónde se va a devolver? A la cuarta llamada recursiva. En esa cuarta llamada recursiva se quedó pendiente el resultado del número de dígitos de 7. En este caso va a devolver 1 más 1, va a dar 2. ¿Y eso a dónde se va a regresar? A la tercera llamada recursiva, donde se quedó pendiente el devolver el valor del número de dígitos 78, que en este caso ya vimos que es 2. Entonces 1 más 2 da 3. Ese 3, ¿dónde se va a devolver? En la segunda llamada recursiva, donde se pasó como argumento 782. Entonces va a ser 1 más 3 da 4. Ese 4, ¿dónde se va a devolver? En la primera llamada recursiva, donde se quedó pendiente el valor. En este caso va a ser 1 más 4, va a devolver 5. Y 5 es el resultado que devuelve la función.